Vamos a escuchar cuál es el argumento o la respuesta al argumento que dice Zamora y Samaniego, que por eso votaron a favor del presupuesto, el aumento del presupuesto, que sorpresivamente fueron 4 millones más que salieron, dice que en la misma comisión de un momento para otro. Es lo que estoy entendiendo que está explicando aquí Mijail Castillo. Vamos a escuchar la explicación. Donde la asamblea, digamos, uno hace preguntas y yo no hago preguntas, ¿no? Entonces, en ese escenario, le queda a la fuerza principal de oposición o a quien sea que se haga llamar oposición a hacer ese ejercicio de fiscalización y lastimosamente no se contó con ese trabajo de parte del diputado Samaniego y de parte del diputado Samaniego. Ahora bien, se dio una directriz de negarse al traslado de esa partida que era justamente para poder cumplir con los pagos de planilla que según se ha conocido desde ayer y que forma parte de uno de los comunicados al menos del que ha pronunciado el diputado Zamora, se tienen pendientes con funcionarios, incluyendo los de la bancada de Vamos. Bueno, yo te digo algo ahí bastante claro, no era necesaria una directriz. Es que de salida, el presupuesto de la Asamblea había aumentado 60 millones de dólares, más 4.2 millones de dólares que aparecieran en plena jornada de fiscalización. O sea, en plena jornada de fiscalización, lo que quiere decir que estaban en la comisión reunidos y ahora proponían 4.2 millones más aparte de los 60. Oye, eso ya es un presupuesto que está cuadrado un año antes, porque el presupuesto que va a correr para el otro año, ya en estos 6 meses que quedan del año, se presupuestan. Y si la planilla es la misma, o sea, administrativamente tú tienes a la misma cantidad de gente, ¿por qué tú tienes que aumentar la planilla? Y millones de dólares. No de que 20 dólares, 10 dólares, sino millones de dólares. Cuando lo que tú necesitas es inversión. Por eso es que yo siempre les hago el señalamiento de que las obras, ¿dónde están? Y si están, hay que revisarlas, porque cuando tú vas a ver, nos hacen una mediocridad, nos hacen una calle a lo maldita sea, un resuelve todavía a estas alturas con un presupuesto tan alto, el más grande de la nación y el más grande de Centroamérica. Sin que se dieran los traslados de partidas pertinentes, sin que hubiera un procedimiento de silencio administrativo, sin que siquiera hubiera una documentación clara de cómo el presupuesto de la Asamblea subió 60 millones de dólares. Entonces, en ese punto, mínimamente, por más que fueras a votar a favor, tú tienes que preguntarle al director o a quien representa esa organización, que es Jorge Herrera, preguntarle cómo fue que el presupuesto de la Asamblea aumentó tanto. Ahí está, mira que ese es el trabajo del diputado, fiscalizar, preguntar, cuestionar y también del ciudadano. De ahí parte una gran, ¿cómo te puedo decir? Una gran parte del trabajo, valga la redundancia, de todos, de fiscalizar, preguntar, cuestionar. Porque ahí tú los agarras en la trampa. Porque ellos para salir del paso te van a contestar una cosa y cuando tú vas a corroborar con los números, con las cifras, tú dices, oye, ven acá, pero si ese presupuesto ya se aprobó, ¿para qué necesitas más plata? Explícame. Y ahí los encuentras en el y, o que mira, que esto, los argumentos vacíos o las mentiras. Y cuando tú vas a contrarrestar con los números, ya estás viendo que se está moviendo dinero bajo la mesa. ¿Cuál fue la justificación? Y te digo lo, Castalia, que no sé qué, que ese dinero iba a pagar a la planilla donde hay funcionarios, vamos. La planilla, Aquí viene lo bueno. vamos, no han cambiado, no han variado. Entonces, si tú me dices a un inicio del presupuesto que tú Ahí te das cuenta, o sea, la cantidad de personas que trabajan en Vamos no ha cambiado, no tiene que cambiar, no tiene que haber más contrataciones, porque si ya tú tienes al personal que necesitas, como en cualquier empresa para trabajar, ¿para qué tú necesitas más dinero? Es la clásica estrategia para robar. necesitas 90 millones de dólares. Y ahí estás presupuestado 12 meses de los 20 mil dólares mensuales que le toca a cada diputado. Eso quiere decir que tú te gastaste más del presupuestado. Y por eso se te acabó el dinero y por eso tuviste que pedir más dinero. Pero entonces, ¿en qué se te acabó el dinero? Bueno, Ahí está, te das cuenta. Mira cómo, o sea, presta la atención a cómo suceden los hechos para desaparecer el dinero de todos nosotros. Cómo empiezan a inventar traslados, a inventar necesidades que no existen o funcionarios que no existen o movimientos sin fundamento para desaparecer el dinero. Son estrategias que utilizan los partidos tradicionales para robar. Más que todo, bueno, no más que todo, únicamente para eso. otra de la defensa que ha hecho el señor Néstor, que dicho sea de paso, emitía el noticiero, pero dijo que por el momento él no va a dar declaraciones y le respetamos su decisión, pero sí emitió su comunicado que no va a llegar. Él también rechaza un supuesto aumento del presupuesto de la Asamblea Nacional y aseguró que el monto actual es menor al ejecutado durante el periodo 2024-2025. Bueno, esas son cifras públicas. El MEF lo respondió. El ejecutado del periodo anterior del año se fue de 110 millones de dólares y todavía no ha acabado el periodo y ya vamos para 144 millones de dólares. Entonces, ¿Te das cuenta?
¿Te das cuenta? Mira cómo las cifras de una vez te dicen la realidad. Por eso que estos organismos internacionales de calificación del riesgo no les puedes mentir, porque ellos saben lo que tú pides, saben lo que tú manejas, saben lo que tú mueves. Ellos no son los malos de la película como señalan en redes sociales los conspiranoicos y la gente que quiere venderte el discurso. Es que si yo te presto un dinero y yo sé lo que te presté, tú pediste tanto porque tú dijiste que ibas a hacer esto, esto, esto y esto. ¿Dónde están los resultados? ¿Por qué ahora vienes a pedir más si tú dijiste que ibas a hacer esto otro? La incoherencia te delata, la incoherencia te delata. Tú dices una cosa y haces otra y vuelta y de nuevo pides dinero. Entonces lo que dijiste que ibas a hacer no lo hiciste, porque si lo hubieses hecho eso te genera un movimiento, un ingreso, un movimiento en la economía, generación de empleo, generación de trabajo, permeación del dinero, más gente con dinero. Pero no ocurre. ¿Por qué? Porque con estrategias como estas se roban el dinero. Yo creo que la matemática es simple. Ha habido un aumento mínimo de 34 millones de dólares a espera de que termine el año de ejecución. Entonces no entiendo ese cálculo de dónde viene. Ahora bien, la salida de estas dos figuras, del diputado Samayoa no he tenido respuesta lamentablemente, pero la salida de estas dos figuras, Mijaíl, la lectura política que se da es que hay una división dentro de la coalición, de la cual se viene viendo desde las elecciones de la Junta Directiva que está por terminar su periodo. Ayer Roberto Zúñiga decía que no. ¿Pero qué está pasando realmente? Y bueno, ya son 18, cada día son menos. ¿Qué está pasando realmente en la coalición bajo y cómo pretenden ustedes, no siendo un partido político, poder sobrevivir a las presiones que uno no se imagina que esté sufriendo esa bancada dentro de la Asamblea, sobre todo de cara a una nueva elección el próximo 1 de julio? Mira, me gusta tu enmarque, Castalia, y yo te digo lo siguiente, ¿no? El principal valor que tiene que cuidar la coalición vamos a su credibilidad. Porque cuando vamos a salir a... Ahí está, ahí está. Por eso es que con Lombana, Chuleta, cuando habla, me causa ruido, me causa esa sensación de que qué es lo que estás diciendo, o sea, una incertidumbre, porque no mantiene esa coherencia en sus palabras, o por lo menos no mantiene un discurso, ¿cómo te puedo decir? Como lo tenía al principio, pues contundente, no extremista en el decir son ladrones, son, que es lo que estoy señalando aquí, pero le estoy señalando a la gente con esas palabras o con esos términos para que se den cuenta cómo es cuando tú tienes estos conocimientos académicos tan altos, porque toda esta gente son graduados de que si Harvard, que si no sé qué, con doctorados, maestrías, etcétera, más de 4, pues, y tienen una mente más especializada en buscar una forma de sustraer el dinero del Estado. Entonces utilizan todas estas figuras, todos estos movimientos, todas estas estrategias y se hace más difícil y tú dices, pero ¿dónde está la agresión? Es que concebimos el robo como el de la calle, ¿no? Que dame mi dinero o dame lo mío, que te dice el maleante con un arma, con un cuchillo, y acá ocurre de una manera más sutil, más estratégica, casi imperceptible, y te das cuenta de que tienes que estar ahí y mantener tu discurso, mantener la línea para que estas cosas no se den. Entonces, eso es lo que me gusta de Vamos y me encanta de Vamos, que mantiene esa línea, mantiene ese régimen, se le puede decir, así sea que suene duro, pero el discurso de ellos se mantiene. Para poder mejorar el país tienes que mantener esa línea de coherencia entre lo que dices y lo que haces en pro del país, y que sea así, que sea en pro del país. Buscar votos, no salía a buscar votos con bolsas de comida, no salió a buscar votos con promesas de trabajo, no salió a buscar votos con dinero en mano. Entonces tú saliste a buscar votos construyendo un capital político basado en una agenda de rendición de cuentas, en una agenda de transparencia, en una agenda de buen cuidado del uso de fondos públicos, reitero ese concepto. Entonces tú tienes que salvaguardar ese tu verdadero capital político. En la medida que la coalición no proteja ese capital político, podemos tener 20, 50 diputados, estamos condenados al fracaso y estamos condenados al desdén de la ciudadanía porque habríamos traicionado a la ciudadanía. Entonces, precisamente a mi juicio es, oye, no hay una crisis, hay una salvaguarda de nuestros principios, y yo te lo digo, Castalia, yo como director de organización política de la coalición, yo veo más apoyo afuera, y yo veo que la gente se anima y solicita, digamos, ese ejercicio de ser. Que hay una crisis y ciertamente hay ese trabajo de alinear las expectativas, y yo creo que es sano que haya ese debate interno, pero ese debate interno no puede implicar traicionar la oferta electoral que se hizo inicialmente. ¿Qué pasará con estos dos políticos? Bueno, hasta ahí lo dejo. Me quedé. Ya se pasaron 10 minutos y después cuando lo quiero subir en TikTok es un tema o a otra red social. 10:19 ya tiene, voy a ver si lo acelero un poco, lo edito para poder que quepa. Bueno, ahí está el detalle, me gusta su filosofía, me gustan sus ideologías, por eso es que las apoyo. Tienen ese discurso que suena coherente, suena bien, es lo que se debe hacer.
es la única manera, siento yo, de mejorar el país. Y por eso considero que hay que darles el voto y hay que darles mayoría. Y si tiran candidato a presidente, hay que apoyar a ese candidato a presidente. Saludos.